Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hermanos, buenos días. Hoy 2 de diciembre, ya terminamos prácticamente el año, el mes de Navidad, un mes tan bonito, tan especial, que nos hace recordar acerca del amor de Dios, ¿verdad? Un mes que nosotros estamos con una actitud diferente, de repente con la emoción de la Navidad, de este fin de año que ya se acerca, y que podemos darle gracias a Dios, ¿no? Que podemos continuar, podemos disfrutar de este mes, y que también podemos seguir aprendiendo la palabra de Dios, y también justamente también con el TCD, ¿no? Que el día de hoy vamos a seguir compartiendo. El título de hoy es La bendición de los fieles en Dios. Dice: el malvado trama hacer daño al hombre bueno y le lanza miradas cargadas de odio. Pero el Señor se ríe porque sabe que al malvado se le acerca la hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para hacer caer a los pobres y humildes, para matar a los de buena conducta. Pero su propia espada se les clavará en el corazón y sus arcos quedarán hechos pedazos. Lo poco que tiene el hombre bueno es mejor que la mucha riqueza de los malos, porque el Señor pondrá fin a los malos, pero sostendrá a los buenos. El Señor cuida de los que viven sin tacha, y la herencia de ellos durará para siempre. En épocas malas, cuando haya hambre, no pasarán vergüenza, pues tendrán suficiente comida. Los malvados arderán como hierba seca, los enemigos del Señor se desvanecerán como el humo. El malvado pide prestado y no paga, pero el hombre bueno es compasivo y generoso. Los que el Señor bendice heredarán la tierra, pero los que él maldice serán destruidos. El Señor dirige los pasos del hombre y los pone en el camino que él le agrada. Aun cuando caiga no quedará caído, porque el Señor lo tiene de la mano. Yo fui joven y ya soy viejo, pero nunca vi desamparado al hombre bueno, ni jamás vi a sus hijos pedir limosna. A todas horas siente compasión y da prestado, sus hijos son una bendición. A través de este salmo, lo que yo puedo ver es las diferencias que la Biblia pone, que el salmista pone entre la persona buena y la persona mala, la persona malvada. Y vemos actitudes que a mí de repente me hacen reflexionar mucho, porque la palabra habla sobre la envidia. Por ejemplo, cuando dice que maquina el impío contra el justo y rechina contra él sus dientes. Cuando las personas de repente son envidiosas, están pensando dentro de sí el querer tener algo que la otra persona desee, que la otra persona tiene, y muchas veces esos sentimientos acarrean cosas negativas en el corazón. Y también habla sobre la venganza, sobre querer dañar a la otra persona, de querer hacer justicia, de repente no justicia, pero sí acabar con la persona que no le agrada a otro, o a nosotros mismos. No queremos muchas veces, tenemos sentimientos negativos contra algunas personas, y eso tampoco no es correcto. También habla la Biblia, ¿no?, sobre lo que hay en el corazón. Dice que justamente estos sentimientos, cuando nosotros permitimos que crezcan en el corazón, nosotros alimentamos estos sentimientos en nuestro corazón, en nuestra mente, es que al final los más dañados vamos a ser nosotros mismos, porque dice que su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Cuando nosotros sembramos, cuando nosotros alimentamos sentimientos como la envidia, como la venganza, como la codicia, son sentimientos
que a los únicos que va dañando y va carcomiendo por dentro es a nosotros mismos. Por eso la Biblia es muy sabia, que dice que al final eso que nosotros deseamos hacer mal al otro, al final es como un espejo, ¿no?, que recae sobre nosotros mismos. Y dice la Biblia que Dios conoce el corazón de cada uno. Nosotros de repente podemos mostrar una actitud externa, pero debemos saber y entender de que Dios conoce el corazón de las personas. Dios conoce lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, y nosotros también debemos de reconocer, de darnos cuenta cuando está creciendo tal vez algo en nuestro corazón, un sentimiento, un pensamiento que es incorrecto, que genera, que trae raíces de amargura, que genera tal vez emociones que son dañinas para nosotros, y eso tenemos que entregárselo a Dios. Dios conoce cómo es nuestro corazón. Él sabe que nosotros de repente somos humanos, que nosotros tenemos de repente la tentación, tenemos esta de repente posibilidad de caer en esta situación, ¿no?, de tener envidia, de tener codicia, de desear el bien del otro. Tal vez cuántas veces nos ha pasado que de repente haciendo nosotros, buscando de Dios, haciendo lo correcto, vemos a la persona que está a nuestro lado, que tal vez es alguien que no tiene ningún valor respecto a buscar de Dios, no tiene ninguna cercanía tal vez hacia la palabra de Dios, pero a pesar de eso le va mejor que a nosotros. Y nosotros decimos, pero ¿qué pasa, no? ¿Y por qué a él y a mí no? Y tal vez estos pensamientos pueden traer muchas veces amargura a nuestro corazón. Y es algo que Dios conoce. Por eso que nosotros debemos ser sinceros. ¿A cuánto nos ha pasado que tal vez hemos sentido envidia de otra persona? A mí me ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado. Que ha empezado a crecer un sentimiento negativo, un sentimiento que no es correcto que podamos tener, ¿no? ¿Por qué no es correcto? Porque al final nos daña a nosotros mismos. Yo he tenido esos sentimientos en algunas oportunidades cuando he visto tal vez algo que yo quisiera para mí, pero lo veo en la otra persona, y empieza a crecer algo en nuestro corazón que tal vez hasta eso se ve reflejado en lo que sentimos por el otro. Y yo me di cuenta de esa actitud que estaba teniendo de forma incorrecta, que al final me dañaba a mí misma. Yo le pedí perdón a Dios y le pedí que quitara esos sentimientos de mi corazón, que quitara eso que estaba creciendo en mi mente, en mi corazón. Y realmente que Dios me dio la oportunidad de volver a comenzar, me dio la oportunidad de sacar eso de mi corazón y tener un corazón sano con Él. Y es que a Él no lo podemos engañar aunque nosotros querramos. Tal vez queremos mostrar una actitud buena, tal vez una actitud piadosa frente a los demás, cuando en nuestro corazón hay muchas cosas que debemos de cambiar. Y algunas veces nos pasa que no queremos tal vez mostrarlo en una oración a Dios porque pensamos de que no, tal vez Él no nos va a perdonar, o que de repente queremos ocultarlo simplemente, pero es algo que no lo podemos hacer. Nos engañamos a nosotros mismos cuando nosotros queremos ocultar algo a Dios, porque Dios lo sabe, Él conoce todo. Y cuando nosotros mostramos eso que estamos teniendo, por eso la Biblia dice, ¿no?, que el justo dice, aunque caiga, no va a quedar postrado ahí. ¿Por qué? Porque Dios lo levanta. Nosotros no somos perfectos. Vamos a caer, vamos a equivocarnos, pero la Biblia dice que Dios es amoroso. Dios tiene compasión, tiene compasión de nosotros. Él reconoce nuestra necesidad, nuestras limitaciones,
y aún así decidió amarnos, y por eso es que nos ayuda, nos levanta, nos fortalece, y cuando tal vez caemos y nos levantamos, podemos decir que esa caída nos ayudó, nos enseñó, nos fortaleció, nos ayudó a ser más, nos dio madurez en nuestro caminar y nos permitió aprender sobre esa caída. Y también dice algo que a mí también me llamó mucho la atención y que nosotros tenemos también que tener muy presente. Dice, el impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. ¿Cuántas veces hemos pedido prestado dinero y no hemos pagado? Eso no es correcto, es algo que la Biblia dice que eso le corresponde a la persona injusta, a la persona impía. El que no paga, el que no devuelve, el que pide sabiendo de que no tiene para devolver y a pesar de eso promete una devolución. Eso no es correcto, eso es algo que a Dios no le agrada, y muchas veces pasa que queremos ocultar esa actitud de una forma tal vez religiosa, y decir no, pero el Señor lo va a pagar. O Dios conoce mi necesidad, Dios conoce que yo no tengo, y esas cosas nosotros no podemos tal vez ocultar nuestros errores y tapar nuestros errores y tratar de taparlo con la palabra de Dios. Eso no está bien. Nosotros no podemos utilizar la palabra para nuestra conveniencia, y es que nosotros debemos ser ejemplo en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestra forma de actuar. Y si nosotros pedimos prestado a alguien, tenemos que ser los primeros en devolver. Eso tiene que ser un valor que esté siempre en nosotros. ¿Para qué? Para no ser de repente un mal ejemplo para otros. Imagínense que alguien, una persona inconversa, una persona incrédula que ve que un cristiano pide prestado y no devuelve, qué mal testimonio podemos ser nosotros frente a otras personas de tener esa actitud. Cuando sabemos que eso no es correcto, debemos pedirle a Dios que nos ayude a poder mejorar en esa área tal vez de nuestra vida que debemos de cambiar. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos tener resultados positivos, cosas que nos puedan ayudar en nuestra vida, ¿no? Y cambiando esas actitudes también nosotros podemos tener mejores resultados en nuestro caminar, en nuestra vida diaria. Y también la Biblia dice, ¿no? Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta su descendencia, es para bendición. Yo recuerdo muchas etapas de mi vida en la que yo he podido poner esta palabra en mi oración. Joven fui no envejecido y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y es algo que la palabra de Dios se cumple, y las promesas de Dios se cumplen. Y es que cuando nosotros hemos puesto como familia, hemos puesto esta palabra como parte de nuestra oración, Él ha respondido y ha sido fiel en responder. Dios nunca nos ha hecho falta, a pesar de la necesidad, a pesar tal vez de la limitación, nunca nos ha hecho falta un pan. Siempre Él ha sido fiel, siempre Él ha provisto para nuestra vida. Aún yo siento soltera, aún con mis padres, con mis hermanas, siempre hemos visto la gracia de Dios, y aún ahora en nuestra casa. Yo doy gracias a Dios que hemos tenido la bendición, ¿no?, de poder tener, en mi caso, ¿no?, una familia. He podido formar, gracias a Dios, una familia con mi esposo en la que nosotros como padres también estamos inculcando la palabra de Dios a nuestros hijos. Y dice, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia, dice, que mendigue pan. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros dependemos de Él y crecemos en la palabra de Dios, no solamente nosotros vamos a ser beneficiados de esa palabra, sino que nuestra descendencia también lo será. Y es algo que es una promesa que Dios mantiene de generación tras generación. Y yo doy gracias a Dios que he podido ver esa promesa cumplirse en la vida de mis padres, en mi vida, y yo creo firmemente, y mi oración constante es que mis hijos
puedan conocer al Dios que yo he conocido, que ellos puedan tener la oportunidad de tener ese encuentro personal con Dios en alguna parte de su camino, y que ellos no sean simplemente conocedores de lo que nosotros le contamos, sino que ellos tengan esa experiencia genuina para que la palabra continúe de generación tras generación. Esa debe ser nuestra oración constante si nosotros tenemos hijos, que la palabra de Dios no quede en nosotros, sino que continúe, y que esta promesa se pueda permanecer en nuestras generaciones. Amén, que dejemos esa huella perenne en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y aún más allá, que la palabra siga y se siga esparciendo en nuestra familia. Amén. La promesa de Dios se cumple. Estos salmos nos ayudan, nos refrescan, nos recuerdan lo bonito que es conocer de Dios, lo hermoso y lo privilegiado que es conocer a ese Dios todopoderoso que nos amó primero y que nos dio la oportunidad de tener una nueva vida en Cristo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día que nos das, por este nuevo día que nos das para escuchar tu palabra, para recordar lo bueno que eres con nosotros, para recordar tus promesas que están permanentemente en nosotros, Señor, que tú estás dispuesto a cumplirlo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este día especial que nos das. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que frente a circunstancias difíciles podamos recordarla, Señor, para siempre recordar, Señor, que tú nos amas y que tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos, por escucharnos, por vernos, por leer la palabra de Dios, por compartir el TCD y porque siempre tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo acerca de la palabra y poder seguir aprendiendo juntos y fortalecer nuestra fe. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.